Bueno, a partir de los hechos de los asesinatos de Luis Medina y de Justina Pérez Castelli al fin del año pasado, se cita a declarar en la Cámara de Diputados a los ministros Lewis y Galassi, ¿no? El ministro de Justicia y el ministro de Gobierno. En esa charla con los diputados surgen una serie de datos que aportan los ministros, que los diputados consideran que eran elementos suficientes como para demostrar que se habían cometido una serie de delitos por parte de la administración y de funcionarios públicos en el manejo de esos hechos. Fundamentalmente nos referimos a la acción de entrometerse en la computadora personal de Luis Medina por parte de 2 funcionarios del Poder Ejecutivo sin autorización judicial. En primer momento la denuncia la presentamos en el juzgado de la doctora Rodenas, que era el juzgado que estaba investigando el hecho de los homicidios, pero luego bueno, se declararon incompetentes porque los hechos fueron denunciados posteriormente a la implementación del nuevo sistema penal, entonces consideraban que era competencia del nuevo sistema, o sea, de los fiscales, la investigación. Pasa al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Acusación, ellos también se declaran incompetentes, así que ahí se genera un conflicto de competencia que lo terminan resolviendo a nivel ya de la instancia superior de la Cámara, donde determinan que la competencia la tiene el nuevo sistema. Nosotros entonces peticionamos ser querellantes y la Fiscalía dictaminó que no, ellos no consideraban que no teníamos derecho a ser querellantes, y esto lo resuelve el juez en una audiencia pública oral en el nuevo sistema, y esto fue hace ya la semana pasada, y se resolvió aceptarnos como querellantes. El juez Curto aceptó entonces a los diputados provinciales como querellante en este juicio, en esta investigación. Los ministros confirman esta situación de que los funcionarios habían actuado, habían intervenido en la máquina. Incluso el ministro Galassi dijo que se habían hecho backups de la información que contenía esa máquina, y después van relatando toda la actuación posterior de la fiscal de Cámara y de la jueza, donde claramente quedaba demostrado por los dichos de los ministros que no había habido autorización judicial, que lo que hicieron fue, después de que se metieron y manipularon la máquina, después salir a buscar la autorización judicial, ¿no? Entonces quedó absolutamente claro con los dichos de los ministros. Entonces, con esta información, los diputados se presentan a la justicia y le dicen: señor juez, acá hay un delito, o varios delitos, porque puede haber varios, investíguese, ¿no? Esto es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diputados? Pretenden ser parte de esa investigación para poder aportar elementos de prueba, para ver realmente qué fue lo que sucedió y clarificar si hubo comisión de delito. La otra cuestión que también, porque nos parece que es fundamental la investigación, es porque en ese hecho sucedieron toda una serie de hechos muy raros, muy oscuros, que hay que clarificar. El primero de ellos es que cuando suceden los homicidios, la jueza de turno, que era la doctora Pérez Vara, no aparece. No aparece, no la encuentran, la llaman, la buscan en el teléfono, no aparece. Entonces hay que salir a buscar otro juez que la reemplace a ella, y en esa cadena de búsqueda de jueces intervienen al menos 2 jueces más. Uno dando la orden de allanamiento y de secuestro de las cosas que estaban en la habitación de Medina, y después la doctora Cosgaya, que es la que dice que ella no había dado la orden de intervenir en la máquina, y luego aparece la doctora Rodenas, ¿no? Hay una serie de jueces que intervienen básicamente ¿por qué? Por la ausencia de la jueza originaria que debe intervenir. En materia penal, el dueño de la investigación, y en ese momento era con el viejo sistema, era el juez de instrucción. Entonces el juez es el que debe autorizar quién puede manipular los elementos que son prueba en una investigación. No puede venir cualquiera a hacerlo. Y acá se metieron 2 funcionarios del Ejecutivo que, según las expresiones de los ministros, dicen que ellos fueron a ayudar.
que ellos fueron a ayudar y fueron porque el ministro Lamberto le había dicho que vayan, ¿no? Primero, y acá también esto hay que investigar, ¿por qué el ministro Lamberto si estos funcionarios son funcionarios del Ministerio de Gobierno y no del Ministerio de Seguridad? El ministro Lamberto es ministro de Seguridad. Estos funcionarios son del Ministerio de Gobierno. Entonces el superior de ellos no es el ministro Lamberto. El superior de ellos es el ministro de Gobierno, que es Galassi. Por eso los diputados están planteando que se investigue al ministro Galassi. Porque evidentemente, y esto cualquiera que conoce la administración pública, sabe que uno de un área no va a hacer algo que le dice un ministro de otra área, sino, y menos en estos temas, sino reporta o no tiene la autorización de su ministro, ¿no? Entonces, todas estas cosas son oscuras, estas cosas hay que clarificarlas, y luego hay una serie de hechos que le dan mayor gravedad a la cosa. Por un lado, esto que cuando están manipulando la información los funcionarios del Poder Ejecutivo, luego al tiempo, a los 40 minutos, según la información que está en el expediente, llega recién la fiscal. Y ahí la fiscal empieza a tramitar una orden judicial para autorizar esa manipulación. O sea, posteriormente a haber intervenido, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los funcionarios del Ejecutivo? Bueno, con esa autorización ya es suficiente y avala todo lo hecho anteriormente. Eso no existe. Pero ¿cuál es el hecho que después agrava el cuadro de situación? A los 2 días, un equipo de la División Judicial de la Unidad Regional 2 intenta allanar en la casa de Pilar de la víctima, de Luis Medina, sin orden judicial y ya con un juez interviniendo, que los detienen en provincia de Buenos Aires, con este caso que fue conocido, ¿no? Intentaron allanar un domicilio sin orden judicial. Bueno, esto configura y da un contexto de gravedad y oscuridad a la situación que es fundamental aclarar. Y le agrego algo. Estamos hablando que eran la máquina, la casa, el hotel de la víctima. No es que acá rápidamente se está interviniendo para investigar a los homicidas, a la víctima. Entonces, si uno compara esto con todos los hechos, con todos los homicidios que hubo en la ciudad de Rosario, ¿en cuánto se investigó a la víctima así como en este caso? ¿En cuánto le fueron a allanar la casa a la víctima? ¿En cuánto le fueron a revisar la computadora de la víctima ahí a las horas de cometido del hecho? Creo que no equivocarme, digo que en ninguno. O sea que evidentemente acá hay un procedimiento absolutamente raro, oscuro, confuso, que lo que nosotros y los diputados están planteando es que esto tiene que transparentarse, porque si no le hace mucho daño al gobierno, le hace mucho daño a la justicia, le hace mucho daño a la sociedad, porque la sensación de indefensión y de que pueden pasar cosas raras es mala para todos.